Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga. No vi llover árbol. No subimos los peldaños de madera para apreciar ese pasto tan verde que su nombre es porvenir. Es que el pasto tiene un nombre y una voz, como todo lo que nos rodea. Si comiera la comida que vos preparás, ¿sanaría? Los rayos siguen los ojos de los iluminados. Resplandecen los árboles en el pensamiento. Mi casa se ha desmoronado, se ha perdido. Yo misma como un lobo soplé hasta derribarla. Y ahora vago mirando este pasto y los árboles, buscando un lugar que una vez pensé, pero nunca fue mío. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Gestos Lo siento, madre. Me confundí, me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. Erróneos. Gestos Erróneos. Les damos la bienvenida a este capítulo número 106 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1, por www.radiomagma.com.ar o a quienes nos están escuchando por contenidos Magma ahí en YouTube, o quizás nos están escuchando después en diferido por Spotify. Le damos la bienvenida a quienes estén del otro lado. Antes de comenzar voy a presentar a quienes llevan adelante este mítico programa de la radiofonía argentina. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica, construcción del universo sonoro y regreso después de varias semanas sin estar en este estudio, el querido Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su característico gesto silencioso. Y frente a mí, de quien se acaba de escuchar una pequeña risa muy lejana, el querido Facundo Di Paola. Hola Dipa, ¿cómo estás? Hola Palito, ¿cómo estamos? Buenos días para todos, todas, todes en este maravilloso mundo que está a punto de desvanecerse. De colapsar. Acá, mirá, si me ves, estoy cruzado de pierna, muy relajado. Sí, te veo relajado. ¿Sí? No sé por qué estás relajado. La verdad que no sé. Y hay que contarle a quienes están del otro lado que recién nos propusimos a ver si hoy logramos que algunos de los tres llore durante el programa, lo cual Estamos como ahí. Estamos ahí, sí. Estamos ahí. No vamos a tener que hacer mucha fuerza. Sí, estamos ahí. Un poquitito. poquito de sensibilidad o de pensar en algo medio profundo y ya está, lloramos. Estuvimos mucho tiempo sin venir, 2 semanas. De hecho, yo estoy dudando de si alguien, porque tampoco hicimos la difusión. No está escuchando a nadie. Yo creo que nadie nos debe estar escuchando, tal vez en este momento, o si alguien nos está escuchando, que nos avise que nos está escuchando, porque es como cuando uno está. Cuando uno, yo que me dedico a las artes escénicas, al teatro específicamente, al teatro de títeres, aunque uno tenga, yo he hecho obras para un solo espectador, y aunque uno tenga un solo espectador, hay algo ahí de la entrega que uno tiene para esa sola persona que está del otro lado, que es maravillosa, ¿no? Cómo uno puede dejar todo por una sola persona. Cosa que no haría Javier Milei, por supuesto. No, por supuesto. Y pensemos que, digo, quien está escuchando del otro lado, capaz que sos la única persona que nos está escuchando, así que si nos querés hacerlo saber que estabas del otro lado, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Estaría muy bien. Hermoso. Bueno, Dipa, después de mucho tiempo sin estar acá, estuvimos enfermos, con compromisos. Gabriel fue a la Bombonera, fue muy feliz ahí. Es verdad. Después no todo se siguió nada. cayendo a pedazos como siempre. Pero acá estamos tratando de ver cómo discutimos y charlamos eso que se está cayendo a pedazos. Por eso te voy a preguntar, Dipa, ¿qué leíste y por qué para abrir este nuevo programa? Sí, bueno, leí un poema de Mercedes Halfon
que no tiene título, se empieza Ni un novillo mer en tu casa del árbol. Mercedes Halfon es... La hermana de Flor Halfon. ¿Ah, sí? Nah. No tengo ni idea si es hermana o no, por ahí sí. Pero a su vez es la directora, junto con Laura Citarella, de un documental que se llama Los poetas visitan a Juana Viñosi, un documental mirá. bastante muy conocido. Yo a Laura Citarella la amo. De Laura Citarella, vean Trenkelauken, si no la vieron. Muy buena película. Ahí está, Que el año pasado fue... que es la directora de Trenkelauken. Es la Yo no la directora de pude Trenkelauken. ver, no la encuentro por ningún lado Yo te la paso, todavía. amigo. Va. Yo te paso Trenkelauken, amigos. Quédate tranquilo. Qué bien. Después te la hago llegar. Tenemos un bien. ratito para verla. Dura un toque, pero Sí, es sé que dura maravilloso. como 5 horas también, ¿no? Sí, y además es parte de Pampero Cine, que es Sí. ese colectivo de cineastas argentinos que es muy grosso, donde está el querido Mariano Ginasque, a quien yo le tengo mucho cariño. Sí, lo sé yo, por lo menos yo lo sé, no sé si lo sabe esa persona que está del otro lado. Los poetas visitan a Juana Viñosi, bueno, un documental así muy, muy conocido. ¿Por qué lo elegí? Me mató el poema que leíste, ¿eh? Sí. Pero yo lo elegí por cosas diferentes a las que vos sentiste seguramente. Ah, bueno, a ver. Así que vamos a abrir hacia otros lugares Dale. esta posibilidad. A mí lo primero que me generó el poema fue esta idea de lo no sucedido, de recuperar eso no sucedido. Y para mí hay algo que es que lo no sucedido, eso que no sucedió... Eso que puede haber sido una posibilidad y no pasó, a eso le decís. Exacto, Bien. eso de no vi llover en tu casa de árbol, no subimos los peldaños de madera para apreciar el pasto verde. Después dice, bueno, una voz como todo lo que nos rodea. Si comiera la comida que vos preparás sanaría, digo, está imaginario. Para mí esa... hay que detenerse un poco. Yo te juro que si pudiera si pudiera detenerme, trataría de escribir una historia de lo que no sucedió en mi De lo que vida. no está pasando. De lo que no pasó. sucedió, de eso que Sí, no sí, pasó. Y me parece que ese espacio de lo que no pasó es el espacio que nos genera la imaginación. Yo creo que la literatura está hecha de lo que no pasó. Entonces, para mí, ahí siempre abrir esas puertas de lo no sucedido, de eso que no ha pasado, de eso que podemos imaginar. Digo, ahí se nos abre el espacio de la imaginación inmediatamente. El suceso, lo que nos sucede, nunca nos deja espacio para nada. Lo que no sucedió, lo que no hicimos, es lo que nos despierta ese espacio para imaginarnos, para pensar, para meditar, para transitar y de hecho esos tránsitos medios que son medios tránsitos de ensoñación son para mí muy ricos, digamos. Yo vivo más de lo no sucedido que de lo que me sucede en la vida, porque a veces lo que sucede no es tan grato. No es que no sea tan grato, mi vida es hermosa. Bueno, no tan... bueno, a ver... No, entiendo a lo que te referís. Me parece, lo traigo a ver qué pensás, Sí. que también eso que no sucede a veces también da lugar para la angustia. Sí, claro. Esto me hubiera gustado que pase y no pasó, ¿no? Y también habilita el espacio de la imaginación, de la creación, pero también de... Che, Sí, esto no claro. pasó. Sí. Podría haber pasado y no pasó, y que también como que conviven muchas cosas en eso que no sucede. Sí, también. Depende de cómo uno agarre. Uno puede profundizar en eso en ese no suceso de una manera más melancólica y quedarse entretenido o apegado a esa manera melancólica de "Ay, qué pena que no pasó". O la otra. O elaborarla Sí. de alguna manera, elaborar ese no suceso. No Y solamente no también. es una opción o la otra, No, sino claro. y también se puede Exacto. crear, imaginar. Creo que la construir. manera melancólica por lo general requiere de un trabajo de un profesional, digamos. Si nos quedamos atados a una manera melancólica de lo no sucedido, yo creo que ya requiere de ayuda de algún profesional de la mente, de la psicología, Claro, digamos. porque puede generar mucha angustia, claro. Exacto. Me parece que cuando a alguien le pasa reiterativamente esa situación de angustia, yo recomendaría que acudan a algún profesional. Me parece que si no, eso se elabora. De hecho, se elabora con
todo el tiempo estamos imaginando. No, yo toda mi vida me imaginé citas con personas con las que nunca me animé a las que nunca me animé a decirle nada. Que digamos. son las mejores citas. Claro, Son hermoso, unas charlas divinas que hemos Salieron tenido. perfectas, sí. Claro, tal cual, Todo tal cual. fue tal maravilloso. cual. Se te ocurrieron las mejores frases, los mejores momentos. Hermoso, Fuiste y nos ocurrente. besamos. Claro, fuiste ocurrente, simpático, Hermoso, gracioso. claro. Y después Pudiste también pagar, esto hay pudiste algo muy- invitar algo. Pude invitar, tenía plata en ese momento, seguramente. No, y hay algo muy lindo que pasa que cuando uno tiene esa cita en la realidad, cuando se va, siempre se le ocurren mejores cosas para decir. Entonces tenés la cita nuevamente. Siempre es la mejor Mirá, respuesta si cuando te hubiese vas. dicho eso, claro, tal cual. Mirá, si hubiese dicho eso, seguramente me hubiese dado bola. Y no hubiese terminado todo esto en este fracaso rotundo de esta relación que no fue. Y en este momento de nuestra vida, a lo que uno recurre a veces es a un mensaje que nunca es. Fue como, vos sabés que me quedé pensando que, y decís lo que se te ocurrió que podrías haber dicho, y nunca es lo mismo. Y no, Jamás. nunca es lo mismo. Incluso Y te- siempre es peor. Sí, casi Porque siempre. decís, sí. uy, me estoy hundiendo cada vez más, esto es terrible, Es como no un- sé cómo salir de este pozo. Me estoy arrastrando, sí. Sí. Me estoy arrastrando. ¿Para entre- qué hice este mensaje malísimo? Y así, digamos, hay algo ahí. Pero bueno, cuando acá ya encontramos, por ejemplo, un espacio para la risa que nos produce esta sensación de fracaso constante en materia amorosa, ¿no? Y en otras materias que y no en nos otras estamos materias, metiendo. el fracaso es constante en un montón de materias, pero en este caso estamos imaginando en la materia amorosa. Pero digo, qué lindo ese espacio de vacío que nos genera ese no suceder, que incluso puede generar la humorada, puede generar espacios de mucha reflexión, porque en este ida y vuelta de humor que tuvimos recién, hay mucha reflexión también alrededor de eso, que si quisiéramos profundizar también nos podemos poner a reflexionar sobre las posibilidades amorosas que nos otorga hoy el mundo, que son bastante pocas. Antes las posibilidades amorosas eran mucho más porque la cita era más... era necesario ir hacia la cita. Ahora todo queda en una nebulosa de mensajes que no se dijeron, cosas que no se entendieron, palabras dichas en mensajes. Una porquería. El mundo es una Yo no mierda. sé si esto lo conté acá, pero lo vi en un documental donde hablaba Fabián Casas y él decía que Sí. en los 90 iban a fiestas. Sí, qué Y lindo. que cuando llegaban a la fiesta, si la fiesta no estaba buena, tenían que hacer que la fiesta sea la mejor fiesta, porque Sí. no había un mensaje que te decía, che, hay una fiesta mejor en otro No, lo lado. charlamos porque vos me recomendaste el documental y Claro. yo lo vi. Lo Bueno, y charlamos eso nosotros. pasa lo mismo, me parece también pasa con las citas. Es como, che, bueno, esta cita, si está medio mal, tiene que salir más o menos bien, porque es quizás lo único que voy a hacer hoy, porque no hay otra forzabas. cita en otro lado. Te forzabas, claro, uno se forzaba porque esté todo bien, incluso cuando no te gusta. Digo, si no encontrabas un feeling, igual te forzabas por pasarla bien. Sí, y en cita, digo, cita amorosa, pero también cita con amigos, Sí, con juntadas. ahora como- agarrás el celular y ya evadiste está con el pasando celular. otra cosa en otro lado. Claro, tal cual, siempre estás en otro lado que no es ahí. Es todo bastante terrible. Y encima, políticamente, no estamos bien tampoco. Lo voy a tirar también porque hay que tirarlo, ¿no? Vamos a informar que este programa probablemente sea esto, todo sea una excusa para seguir hablando de otras cosas. Gaby ni siquiera está haciendo una seña de terminen con el bloque. Sí, vamos Sí, terminando con tiene que el terminar bloque. sí, Después sí, sí. podemos meternos, cuando hablemos del invitado, de algunas cuestiones de nuestro contexto. Cuando hablemos también. del invitado vamos a hablar de la Revolución Soviética y vamos a fortalecer ese comunismo que tanto ataca el gobierno de Milei. Exactamente. Si alguien quiere, si sos ese oyente que está del otro lado y sos el único que nos está escuchando o la única que nos está escuchando. Justo era fanático de Milei o fanática No, de Milei muerte. y acaba de apagar la radio pensando, ves, ahí tenemos otro no suceso. Claro, digamos. otra cosa. Así que si estás ahí, te podés conectar con nosotros a nuestros teléfonos personales si nos conocés, a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Nos podés dejar un mensajito en el chat de YouTube. Si nos estás escuchando en diferido por Spotify, buscá todos los capítulos, están todos ahí en Spotify. Quien no lo sabe puede ir y buscarlos. Están todos los capítulos de Gestos Erróneos, menos uno que se perdió para siempre. Sí. Pero están todos ahí. Nos pueden mandar un mensajito, che, los escucho en diferido, me encanta lo que hacen, no me gusta lo que hacen, no sucedió tal cosa. Y si no, nos pueden enviar una carta. Exactamente. Una carta en esta noche lluviosa. Te habías olvidado. No. Una carta en esta noche lluviosa, ponerte a escribir, pensar en esas situaciones donde
tus fracasos amorosos podrían haber sido de otra manera, redactarlos, investigarlos nuevamente Oh, sí. y enviárnosla para que nosotros te demos una gran devolución sobre cómo fracasar amorosamente y no morir en el intento. Coloca esa carta dentro de un sobre y envíala a Irigoyen 882 al Radio Magma para el programa radial Gestos Erróneos. El código postal de Tandil es 7000 y esperaremos esa carta. Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas: he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris, y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo: si yo fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es? Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó 3 miradas y media y se alejó diciendo adiós con su pañuelo soberbio. Hacia las 2 de aquel día encontré un precioso aeroplano lleno de escamas y caracoles. Buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia. Allá lejos, todos los barcos anclados en la tinta de la aurora, de pronto comenzaron a desprenderse, uno a uno, arrastrando como pabellón jirones de aurora incontestable. Junto con marcharse los últimos, la aurora desapareció tras algunas olas desmesuradamente infladas. Entonces oí hablar al Creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo. Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos de las tarjetas postales. Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno, los días que tienen un oriente legítimo y reconstituido, pero indiscutible. Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. Después bebí un poco de coñac, a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca, para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar. A ella, la bella nadadora desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. Muy bien, y retornamos en este capítulo 106 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar una voz de un compañero chileno. Esto está sacado de un documental y lo que se lee es el prefacio al poema Altazor de Vicente Huidobro, que es el invitado de este capítulo 106 y nos pone muy contentos que esté como invitado. Recién lo charlábamos, la verdad que eso, no solo por su apoyo político a determinadas causas en las que nosotros también nos sentimos cercanos, sino también porque es tal vez uno de los grandes poetas latinoamericanos. Tom Lupo era muy fanático de él, entonces todo se nos acerca de alguna manera. Después lo vamos a escuchar a Tom Lupo poniéndole voz a una parte
este poema que se llama Altazor. No hay audios, yo busqué muchísimo, traté de encontrar, pero no hay audios porque Vicente Huidobro vivió entre 1893 y 1948. Podría haber alguna grabación, pero no hay, por lo menos no conseguimos en internet. O en YouTube o por ahí. Así que hoy trajimos a otras personas poniéndole voz a... Todo lo que vamos a escuchar es parte de este poema Altazor, que es un poema muy largo. Muy largo, que tiene un prefacio y 8 cantos, creo, si no me equivoco. Sí, ahora no me acuerdo. Así que vamos a ir escuchando diferentes partes de Altazor. Y después, no sé, yo por lo menos lo que hice para esta ocasión fue traer diferentes cosas. Muy ecléptico todo lo que traje para compartir, pero que creo que también ayudan para debatir otras cosas, porque cuando te crucé el otro día en la calle me decías, hablemos de un montón de otras cosas, así que veremos qué va saliendo de hablar de este poeta chileno, ¿no? Bien, sí, yo primero empecé a leer el poema Altazor, que yo no lo había leído, es un poema muy conocido, pero jamás lo había leído, y la verdad que es una bomba total. Hermoso. Y quiero recomendar algo. Esto es algo muy hermoso que tiene la cultura chilena en general, que es un acopio de archivo histórico muy grande. Mirá. Y hay una página que se llama Memoria Chilena, que es del gobierno, memoriachilena.gov.cl de Chile, que tiene un montón de documentos donde hay textos, publicaciones donde escribió Huidobro, tiene un montón de documentos y está buenísima. Así que la súper recomiendo. Hay ahí como un montón de cosas. Yo miré algunas, la verdad que... Pero tiene un acopio de archivo muy importante de revistas de principios del siglo XX. Así que nada, la súper recomiendo porque hay cosas muy, muy interesantes que se pueden descargar de manera gratuita. Perfecto. De Vicente Huidobro nació en una familia muy adinerada, se pudo formar, estudiar y demás. Tiene un recorrido, viajar. Viaja muchísimo. Sí. Yo en un momento dije, puedo llevar los momentos en que estuvo en cada país, y en un momento es imposible porque, bueno, está un poquito en Chile, después se va a Argentina, se va a Nueva York, a España, se a vincula Francia. con mucha gente relacionada a las artes visuales, a la poesía, a la escultura, a la música en Europa. Mucha gente Picasso le hace un retrato. Exactamente, eso era muy, muy amigo de personas que estaban cercanas a las diferentes vanguardias a principios del siglo XX. Vive todo un montón de momentos muy intensos, como esa primera mitad del siglo XX. Se suma a la causa republicana en España durante la Guerra Civil. Base de corresponsal de la Segunda Guerra Mundial. Es un delirio todo lo que hace. Y bueno, apoya la Revolución Soviética. Exactamente. También una persona muy apasionada sobre la importancia de la poesía, lo cual lo llevaba a tener conflictos con un montón de poetas. Bardeaba directamente. A mí hay algo que yo me traje algunas bardeadas porque la verdad que me gusta cómo bardea. Y si querés te puedo... hay una pregunta que le hacen... Yo me busqué varias entrevistas. Hay entrevistas que le hicieron. Y en una hay algo que me gustó. Yo me marqué algunas cosas en negrita porque da una respuesta muy larga sobre cuál es su concepto de la poesía, le preguntan, ¿no? Yo lo tengo, si querés, repasémoslo medio todo porque es descomunal. Es casi zarpado todo lo que dice. el análisis que hace. Podemos ir frenando porque todo lo que dice creo que es la misma respuesta y es impresionante. Bien, esta que empieza así. Pienso que la poesía es la síntesis de todas las potencias creadoras del hombre. Tomá. La poesía es la síntesis de todas las potencias creadoras del hombre. O sea, sintetiza toda la posibilidad de creación del hombre, está sintetizada en la poesía. La poesía es la suprema construcción del espíritu humano y algo así como el símbolo de todas sus facultades, de todos sus anhelos y de todas sus energías. Solo por medio de la poesía el hombre resuelve sus desequilibrios, creando un equilibrio mágico o tal vez un mayor desequilibrio. Eso es extraordinario. Sí. Resuelve los desequilibrios creando un equilibrio mágico o tal vez un mayor desequilibrio. Sí. ¿Te acordás que la otra vez hablábamos de que a veces el arte acomoda al mundo por un ratito, ¿no? Sí. Creo que está ahí como cercano a esa idea. Total. Después dice, aplastado por el cosmos, el hombre se yergue y lo desafía, el poeta desafía el universo. Por la poesía se iguala o supera al cosmos. No. La poesía es más infinita que el infinito, más cómica que el cosmos. Está buenísimo. Sí, boludo, es re. Digo, imagínate el chabón dando esta respuesta en vivo. Sí. Hace muchos años yo respondí en otra entrevista ante una pregunta semejante a esta: la poesía es la conquista del universo.
Es como que cada vez va sumando más escalones, Sí. como factos. Pero acá después, la segunda parte es mucho más interesante porque dice, dar definiciones de la poesía es muy fácil y muy difícil. Entonces, viste, como que borra todo lo anterior y dice, bueno, es muy fácil y muy difícil. Se pueden dar cientos y todas en el fondo son insuficientes. La poesía es revelación, es vida en esencia, es el universo que se pone de pie. Es el universo que se pone de pie. Increíble. Pero además eso, ¿no? Como la idea de estar dando una respuesta y casi estar creando un manifiesto, ¿no? Exacto, Estar total. creando un total. manifiesto de qué es lo que vos pensás de la poesía. Me parece extraordinaria. En realidad, la poesía nos hace ver todo como nuevo, como recién nacido, porque ella es descubrimiento, iluminación del mundo. Cuando sentimos que nos salen alas en la garganta, esto es buenísimo. Cuando sentimos que nos salen alas en la garganta y que todo nuestro cuerpo tiembla, estamos en presencia de la poesía. Maravilloso. La poesía da vida a la muerte y más vida a la vida. La poesía es la vida de la vida. Por eso podemos decir que es el juego de la vida y de la muerte. Pero en verdad todas las definiciones son insuficientes, vuelvo a repetir. ¿Y acaso una de las mejores sería decir que la poesía es aquello que queda fuera del alcance de toda definición? Hermoso. No. Y seguimos. Sí, sigamos, porque todo lo que está diciendo es extraordinario. Lo que es evidente es que la poesía no es una entretención inofensiva como creen muchos. Ni es tampoco un compuesto de relaciones irracionales como han dicho otros. Lo que hay es que la poesía tiene razones que la razón no conoce. Tiene derecho a entrar en campos vedados, a construir su mundo con una lógica suya propia, que no es la lógica habitual. Así su irracionalidad no es así aparente. Me gusta esto de que la gente que dice que es como algo para entretenerse, ¿no? Sí. Y le dice, no, la verdad que no. Ella es profundamente racional, bien, eso ya lo dije. Si la verdadera poesía contiene siempre en su esencia un sentido de rebelión, es porque ella es protesta contra los límites impuestos al hombre por el hombre mismo y por la naturaleza. Muy bueno eso. Yo Ahí también lo tengo aparece destacado. lo político, ¿no? La gran fuerza política también que podríamos decir que tiene la poesía, entre otras cosas, ¿no? Porque los límites no son solo políticos. La poesía es la desesperación de nuestras limitaciones. La poesía tiene hambre de infinito, de absoluto, de eternidad. Aún el poema que os parece como más sereno o más risueño está lleno de ansias contenidas. Lo que hablabas de lo no dicho, de lo no sucedido, ¿no? Lo que hablábamos en el primer bloque de lo no sucedido. Está lleno de ansias contenidas. No os fiéis de él. En cualquier momento pueden estallar sus dinamitas disimuladas y haceros 1000 pedazos. La poesía siente más que nada el destino del hombre y cuando creéis que estás cantando, ella está llorando la libertad, que es el paraíso perdido. O mejor dicho, el paraíso nunca hallado del ser humano. Y lo último que tengo yo, por ahí vos tenés algo más. Por otra parte, debo declararle que pensar en la poesía como una catástrofe de la razón no me asusta, ni asusta tampoco a la poesía. Hermoso. Hermoso. Creo que es de las veces que alguien ha intentado, alguno de los invitados, Sí. definir la poesía. Es una de las, creo que entra en un top 3, top 5 de mejores definiciones de poesía porque es descomunal. No sé cómo le pone tanta potencia, ¿no? Decir esto de es quien explica el universo, pone de pie el universo, es más que el infinito. Es como, dale, loco, pará un poco. No, hermoso cómo va definiendo. Y esto me hizo acordar un poco. Él es fundador de un movimiento poético al que se llamó el creacionismo. Él en alguna entrevista como que critica un poco el nombre o critica a los que le pusieron ese nombre, qué sé yo, pero también en esa misma entrevista da una definición del creacionismo que también está muy cercana a esto. Dice, ¿cuál es la estética del creacionismo?, le preguntan. Para contestar necesitaría escribir un libro. Mira. Es una conferencia que dicté hace tiempo, en una conferencia que dicté hace tiempo en Francia y que consta más de 80 páginas, pude apenas señalar los puntos principales mostrando la seriedad de nuestra estética. Queremos hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad. Hay algo de esta idea del infinito, de esta idea de romper con con estos límites que impone el humano. Hay algo de eso que queremos hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad. Deseamos elaborar un poema que tornando de la vida. Perdón, que mis ojos ya no ven lo mismo que hace 5 segundos atrás. Queremos hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad. Deseamos elaborar un poema que tornando de la vida solo lo esencial, aquello de que no podemos prescindir, nos presenta un conjunto lírico independiente que desprenda como resultado una emoción poética pura.
Nuestra divisa fue un grito de guerra contra la anécdota y la descripción. Exacto. Esos dos elementos extraños a toda poesía pura y que durante tantos siglos han mantenido el poema atado a la tierra. Es súper interesante también ahí como plantea. Y me parece que en las bardeadas a Neruda y en las bardeadas a Lorca, cuando los bardea con un contenido argumental de lo que él piensa sobre la poesía. Lo que pasa es que pero a su vez lo bardea de una manera linda. Por eso yo lo traje, porque no es una bardeada sino más como podría ser. Sí, después el Gaby acercó en un momento un video de Neruda diciendo que está hablando diciendo, bueno, todos los poetas, somos pocos los poetas y bueno, y a veces terminamos peleándonos entre nosotros. Por ejemplo, que Vicente Huidobro, que me bardea, ¿viste? Como diciendo, un poco. Dale, pará, chabón, ya está muerto igual Vicente Huidobro cuando dice eso Neruda, pero es como, dale. Y además no es que se pelea con Neruda, se pelea con García Lorca. Con Lorca, como... no, es como, sí. Y después dice, mi modo de ver el creacionismo es la poesía misma, algo que no tiene por finalidad ni narrar ni describir las cosas de la vida, sino hacer una totalidad lírica independiente en absoluto. A mí esta idea de la poesía desprendiéndose de la vida me parece que está muy bien. También no digo que también pueda existir la poesía atada a la vida y la poesía como revolucionando la vida y un montón de cosas. Pero digo, este desprendimiento me parece que tiene algo muy lindo para pensar y para tratar de introducirse y explorar, en esa lógica. Sí, explorar, obvio. claro. Sí, es decir, ella misma es su propia finalidad. Claro. La poesía tiene como propia finalidad a sí misma. No tiene que estar describiendo nada, digamos. Esa es un poco la idea. En general, los poetas de todas las épocas han hecho imitaciones o interpretaciones más o menos fieles de la vida real. Yo creo, y esto es fácil concederlo, que una obra de arte, mientras mejor imitada o interpretada esté, será menos creada. Claro. O sea, va a tener menos creación. Si te parece, ahora trajimos un fragmento del señor Grandinetti, Darío Grandinetti, que está actuando en El lado oscuro del corazón 2, la segunda parte del lado oscuro del corazón, la película de Eliseo Subiela. En esa película del 2001, en un momento está recitando un fragmento de El canto 2 de Altazor, o El viaje en paracaídas, que es la otra manera de nombrar ese poema. Lo que vamos a escuchar es ese fragmento, pero hay que aclarar que el primer verso que se escucha que dice Grandinetti es un verso del poema El amenazado de Jorge Luis Borges, o sea, el primer verso es eso, y después arranca la parte donde le pone voz a Altazor de Vicente Huidobro. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos. Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia. Tu voz hace un imperio en el espacio, y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire, y ese mirar que escribe mundos en el infinito, y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad, y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, y ese beso que hincha la proa de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Dale, Huidobro. Impresionante. No, te descoloca, te la pega en la cara. Bueno, escuchamos ese fragmento de Altazor. Yo quiero sumar algo sobre el creacionismo. En un momento él dice que la primera condición del poeta es crear, la segunda es crear y la tercera es crear. Dice, sí. Y ahí viene un poco también creacionismo. Y traje un fragmento de su arte poética, escribe en un poema, que dice que el verso sea como una llave que abre 1000 puertas, una hoja cae, algo pasa volando, cuando miren los ojos creados sea,
y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Yo no sabía que venía de acá. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios, ¿no? Y ahí aparece de vuelta la idea del creador, ¿no? El poeta como creador. Es un pequeño dios que va creando imágenes que no están, como decíamos recién, no están en la naturaleza, la raridad. Eso, me gustaba el arte poética porque también se acercaba a esa idea del creacionismo, que tengo más cosas para decir, pero las tengo que buscar. Bien, muy bien. Yo tengo ya más en un sentido de su costado más provocativo, que también me gusta. ¿Qué piensa de Pablo Neruda? Preguntan. ¿Con qué intención me hace usted esta pregunta? ¿Es forzoso bajar de plano y hablar de cosas mediocres? Usted sabe que no me agrada lo calugoso, lo gelatinoso. Gelatinoso. A mí me gustaba eso, que use la palabra gelatinoso para decir el chabón. Yo no tengo alma de sobrina de jefe de estación. Estoy a tantas leguas de todo eso. Me encanta porque bardea le dice un montón de cosas muy elegantemente. Elegante, sí, con altura. ¿Cree usted que esa poesía que usted llama gelatinosa puede hacer escuela en América? Es posible, pero solo entre los mediocres. ¡Ay, Dios! Es una poesía fácil, bobalicona, al alcance de cualquier plumífero. ¡Ay, Dios! A mí me daría miedo hablar con Vicente Huidobro. Sí. Yo no sé si tentaría ser amigo de Vicente Huidobro. Es, como dice un amigo mío, la poesía especial para todas las tontas de América. Así. Directo. ¿Qué piensa de García Lorca? Que es un poeta muy mediocre. Dios, García Lorca. Para mí no tiene ningún interés. En general los poetas españoles carecen de imaginación y de inteligencia poética. En general los poetas españoles carecen de imaginación y de inteligencia poética. La literatura española está aplastada por la retórica. Me gusta porque hay algo tan pasional. Yo pienso, ¿viste? ¿Con qué otra cosa le sucede a la gente esto? Con el fútbol. Decir, si los españoles muertos, juegan, sí. claro, qué sé yo, al tipo le sale con la poesía, los poetas españoles son mediocres, son como eso, carecen de la imaginación y de inteligencia poética. La literatura española está aplastada por la retórica, esa terrible retórica del Mediterráneo que mantiene ahogados bajo su lápida a todos los escritores de España, de Italia y muchos de Francia. Bueno, en realidad Italia no tiene escritores sino escribanos. No. Como el imbécil de Pitrigili, el tonto furibundo de Marinetti y el tonto estético de D'Annunzio. Bueno, después sigue. Es increíble que en el país del Dante, de ese genio cómico asombroso de cada día, y así sigue, es como un destello de... A mí me gustaba esto porque hay algo de cómo él tiene un destello pasional sobre lo que hace y sobre lo que piensa de los demás. Siempre que alguien le mete pasión a las cosas, a mí me parece como formidable. Más allá de que yo puedo no estar de acuerdo en... Yo no sé, si a mí me preguntaran sobre otro, siempre diría Lagos, porque no me sale bardear a otra persona, salvo a Milei. Pero después, solo tendría Lagos. Y el chabón tiene como una manera de decir que es propia de su pasión sobre las cosas, ¿no? ¿Sabés quién le caía muy bien? Juan Larrea, de quien hablamos acá porque era el abuelo de Vicente Luis, que fue invitado a este programa y es muy querido por los integrantes de Gestos Erróneos. Pero me llamó la atención que aparezca ahí nombrado por Vicente Huidobro y diga que lo quería o que lo admiraba. Le preguntan en una entrevista cómo hacer que retorne la prosperidad a Chile. Qué difícil, hermano. Y Vicente, te cambié el tema directamente. Sí. Y Vicente Huidobro dice: el único factor esencial es adoptar los principios de la revolución agraria antiimperialista. La revolución social en nuestros países latinoamericanos no puede ser una revolución social comunista como serán grandes países industriales del mundo, sino una revolución agraria antiimperialista. O sea, nacionalización de la riqueza, expulsando a los imperialistas y reparto solo de la gran propiedad. Dentro del materialismo histórico, este es el paso
de la evolución que corresponde a nuestros países. No somos nosotros los que vamos a dar consignas del mundo. Por muchos años aún seremos simples reflejos de las grandes potencias europeas, obedeciendo cada país en el concierto universal a las leyes previstas por la dialéctica histórica. Qué grande. Yo creo que nos merecemos una estampita de Huidobro. De Huidobro. No, definitivamente. Hay algo ahí también de cómo también tiene una lectura latinoamericanista, digamos. No es que dice, bueno, hay que hacer la revolución comunista, sino una revolución agraria porque... ¿Acaso las condiciones son diferentes? Claro, porque las condiciones son diferentes. Sí, grosso. Sí, con que los pies bien. todavía hoy, sigue habiendo discusiones con la izquierda tradicional sobre esa situación, de decir, dale, loco, no estamos, las condiciones de Argentina y latinoamericanas son muy diferentes para generar una revolución socialista, y menos hoy. Pero la revolución con los obreros. ¿Qué obreros? ¿De dónde? ¿Dónde están? Claro, con los de Rappi. Dale, boludo. Es como esa situación. A mí me parece que ahí también hay una lectura muy, muy linda. Bueno, obviamente esto queda demostrado, esta idea obviamente se unió al comunismo, a la izquierda a principios del siglo XX, apoyó la Se lo valió revolución. mucho en Chile, por eso. Obviamente, de hecho, yo encontré en esto que decía hoy de memoria de Chile o algo así, en la página, una nota periodística donde él porque él se presentó a elecciones también en Chile. Claro. Donde lo bardean de una manera y ganó Larraín esas elecciones, ahí leí un poquito. Me llamó la atención porque justo debe ser tal vez algo del cineasta, ¿no? Claro. Por eso me quedó también grabado quién era Larraín, si no, no creo que me hubiese acordado el nombre. Pero tirá lo mejor que tengas porque tenemos que ir cerrando, ¿eh? ¿Ya? Sí. Bueno, pará, políticamente. Ya está. Bueno, también odiaba a los juezitas. Su libro Pasando y Pasando, de 1914, fue secuestrado por su contenido violento contra los jesuitas, a quienes hizo blanco de severas críticas sociales. Después se dio un confuso incidente de un presunto autosecuestro con motivo de la publicación de un panfleto en el que denunciaba al imperialismo británico con relación a su vida personal. Escandalizó a la sociedad raptar a Jiménez. No entramos. Yo había traído lo de intrusos en la poesía, pero hay un episodio que si alguien lo quiere buscar donde él está casado y se lleva secuestrada, no es que la obliga, pero se escapa con ella estaba enamorada de él, de hecho se casan y tienen hijos. Se escapa con una dejó chica, a su esposa con sus hijos. Sí, y se escapa con una chica 20 años más joven que él. A Nueva York. A Nueva York, y se casan y tiene a su último hijo que se llama Vladimir. Exacto. Secuestrada porque también el padre no quería que él había hecho la situación ante el padre. Palito leyó que era a los 16, yo leí que era a los 18 en otro texto. Bueno, pero la conoció cuando era menor, eso sí. Sí, a los 14 la conoció. Bueno, pero antes era parte de la normalidad, ¿no? De hecho, él fue a pedirle la mano al padre. Y claro, como el padre no se la dio... Como el padre no se la dio, 2 años después volvió y la secuestró. Así como... No, pero además entró disfrazado, se la llevó en un auto, la persiguieron, se tirotearon. De película. Búsquenlo porque la anécdota es maravillosa. Y además él ya era conocido, no era que era... No, era Huidobro. Así que nada, busquen, hay de todo para leer, para buscar alguna recomendación. Después, otro motivo de enojo fue la publicación de su provocador poema Pasión y Muerte, que apareció en las páginas de la Nación de Santiago el viernes de Pasión de la Semana Santa de 1996, en el que mediante una locución mística erótica relacionaba su pasión amorosa con la de Cristo en la cruz. Ay, Dios. Y ahí también se armó todo un escándalo. Bueno, sí, lo odiaban en Chile, él odiaba a Neruda, él odiaba... que es un gran odiador y un gran odiado. Un personaje maravilloso, ¿no? Que pueda ir generando eso por el mundo y molestando. Apasionado. Totalmente apasionado. Y así fue a todos los lugares, no paró nunca. Fue corresponsal de la Segunda Guerra Mundial, ahí se enferma y por eso también después tiene un derrame cerebral y eso lo lleva a la muerte. Su hija mayor, sus hijos escribieron su epitafio. Hermoso el epitafio. El epitafio de Vicente Huidobro dice: aquí yace el poeta Vicente Huidobro, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar.
Hermoso, me encanta ese epitafio. Y yo encontré un datazo que es que Calamaro lo ama a Vicente Huidobro. Dice que entre Nicanor Parra y Vicente Huidobro se encuentra la poesía chilena y el mundo entero, dijo el señor Andrés Calamaro. Dejamos ese dato también. Nos vamos a ir escuchando al querido Ton Lupo. Sí, qué lindo. ¿Cómo se llamaba el Lupo. programa? El Pez Náufrago. El Pez Náufrago. El último que tuvo. Tuvo en varios. El último que tuvo fue en Radio del Plata, antes de que metan preso al director del Plata en la era macrista. Y siempre leía muchos poemas de... Vos me decías, Leía muchos poemas de Huidobro. Repetía mucho los poemas. Yo lo escuchaba todas las noches. Iba a las 11, de 11 a 12. Después estaba Dolina en ese momento en Del Plata. Y siempre decía, ahí está entrando el negro Dolina y qué sé yo. Y de 11 a 12, y siempre él repetía mucho. Estaba con Gabriela Borrelli y otra muchacha que yo no me acuerdo el nombre y no la escuché más tampoco. A Gabriela Borrelli le seguimos el recorrido. Pero él tenía una lógica de repetir los poemas. Y después charlaban de poesía con Gabriela Borrelli. Divino el programa, hermoso. Muy Ton Lupo. Así que vamos a escuchar a Ton Lupo poniéndole voz a un pedacito de Altazor en el programa El Pez Náufrago. Soy yo, Altazor, el doble de mí mismo. El que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente. El que cayó de las alturas de su estrella y viajó 25 años colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo, Altazor, el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? Problemas, misterios que se cuelgan a mi pecho. Estoy solo. La distancia que va de cuerpo a cuerpo es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo. Estoy solo, parado en la punta del año que agoniza. El universo se rompe en olas a mis pies. Los planetas giran en torno a mi cabeza y me despeinan al pasar con el viento que desplazan, sin dar una respuesta que llene los abismos, ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo un ser materno donde se duerma el corazón. Un lecho a la sombra del torbellino de enigmas, una mano que acaricie los latidos de la fiebre, Dios diluido en la nada y el todo, Dios todo y nada, Dios en las palabras y en los gestos, Dios mental, Dios aliento, Dios joven, Dios viejo, Dios pútrido, lejano y cerca, Dios amasado a mi congoja. Que he sacado con la luna, ay, ay, ay. Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Ingresamos a este maravilloso bloque 3 en Gestos Erróneos. Bueno, tranquilo, Dipa. Bueno, este bloque 3 está dedicado a Margarita de Barrio de la Estación. No, mentira. Bueno, estaba ahí como me agarró Radio Cumbia. No me ¿Qué leíste y por qué? Bueno, rapidísimo. Leí un fragmento de una carta que escribió el señor general José de San Martín. Nos ponemos de pie. Nos volvemos a sentar.
Viejo José. Qué bien, San Martín. Bueno, el sábado fue aniversario de su fallecimiento. De los mejores argentinos. Top 3, por lo menos. Sí, no, estaba pensando que coincide con el cumpleaños de Sandro o ahí cerquita. No, el cumpleaños de Sandro fue el lunes 19 de agosto. Ahí 2 días después, mirá. Y lo elegí por lo que dice, es una frase que es conocida y que ha circulado mucho, pero no por eso no está bien traerla. ¿Sobre la libertad? No, esa no. Pero nada, la idea de que él contando en esa carta que los ricos y los terratenientes no quieren mandar a sus hijos a la batalla, que prefieren mandar 3 sirvientes, mientras sus hijos se quedan gordos y cómodos en sus casas. Y después dice, algún día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, viejo. Esta patria fue liberada por los pobres, por los indios y por los negros, dice. Dice indios y dice negros. Qué bien, Y nada. ¿Era peronista? Sí, es anacrónico decir que era peronista, pero sí. No, viste que eso. Es como que hay algo ahí de adjudicar al peronismo. Si se habla de negro, se lo adjudica peronismo. Claro, ¿viste? sí, Entonces, total. Digo, en ese sentido, En ese digo, sentido, cualquier gilún de derecha diría, viste, San Martín al final era peronista. Hay que... Era zurdito, diría Milei. Tenemos que revisar todo el tiempo la historia de San Martín, reivindicarla, de Belgrano, de Moreno. Porque la verdad que de eran Güemes. tipos que hicieron tanto, loco, y que encima tuvieron los mismos problemas que estamos teniendo hoy, los mismos que son que los ricos. A mí me gustan mucho los memes que dicen... ¿Para qué los liberé? ¿Para qué los liberé estos giles? Como que hay algo ahí que digo, que tiene razón San Martín. No, pero además cuando lo revisás esto, insisto con esto, revisás y es lo mismo, pasaba lo mismo. Y no, que los porteños no quieren ayudar, que no les mando ayuda, que los ricos no quieren poner nada. Que la idea de federalizar, de armar una gran nación y de federalizar el país, de moverse y que no sea solo centrado en lo porteño. De liberar todo. Y no, bueno, libero hasta acá, y libero, no, paso a Chile, y dale, vamos para adelante. Total. Qué tipo genial San Martín, loco. Qué tipo genial San Martín. Y en algún momento vamos a hacer un programa para San Martín y recién se habló de hacer un programa para Güemes también. Sí. Así que prepárense porque algún día eso va a pasar en este programa. Sí. Bueno, lo traje por eso, porque fue aniversario del fallecimiento de San Martín y porque Aguante. es uno de los mejores argentinos que ha dado la Argentina. Valga la redundancia. Bueno, ¿vamos a los saludos? Vamos a los saludos, así que le vamos a enviar un saludo a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 28. Esta editorial tandilense se encuentra debidamente registrada desde 1996 en la Cámara Argentina del Libro. La novedad de esta semana tiene que ver con un ofertón realmente inigualable con la consigna "No está bueno comerte las comas". En este sentido nos dice Néstor que por la módica suma de 20.000 pesos en Ediciones del Chapalefú te revisan tu trabajo de hasta 100 páginas, como para que no te falten ni sobren comas y lograr así una puntuación adecuada y ágil. En el caso de que se requiera una revisión más precisa que incluya también sintaxis, por ejemplo, te pasaremos el presupuesto respectivo. Para comunicarte, escribís a nestordipaola@gmail.com. Le vamos a mandar un gran saludo también a Dani y a Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, una librería compañera, una librería de editoriales independientes, que se encuentra ahí en Colón 1479, al lado de la Biblioteca Salceda, con quien también realizan actividades conjuntas, dan talleres, hacen algunos recitales, hay un ciclo de cine también. Este fin de semana que pasó estuvieron en la Feria del Libro, haciendo ahí su puestito y vendiendo y contando qué es La Bullanga. Si quieren conocer todo lo que hacen, las propuestas que tienen, los talleres que proponen junto con la Biblioteca Salceda, los pueden seguir en sus redes como labullanga.librería. Así que súmense ahí a las redes sociales. Y nosotros, además en las redes sociales se pueden enterar cuáles son las promociones que tienen, pero nosotros tenemos una palabra clave que vos la decís y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... Altazor. Exactamente, Altazor, como ese largo poema o libro. Que no quiere decir alta monja. Ah, buen chiste. Ojo, Bien, buen chiste. Chiste sobre poesía. Altazor, loco, Altazor. Altazor. Altazor, Juana Inés de la Cruz. Bueno, los chistes que entienden
3 personas. Sí, sí. Bueno, vas, decís Altazor en la bullanga, le decís así Altazor y te hacen un 10% de descuento en tu compra. ¿Y tenemos más saludos? Sí. Al final nos estaba escuchando bastante gente, un montón de gente, nosotros desconfiados de nuestros oyentes y al Como final siempre. nuestros oyentes y nuestras oyentes fieles del otro lado del mostrador. De ahí. Vamos a empezar saludando escuchando en el palio somos 3. Me encantó. Escuchando en el palio me gustó mucho la idea de en el palio escuchando con esta lluvia casi que te frenás en alguna panadería, te compraste unos bizcochitos, te quedaste en el palio viendo llover y escuchando Gestos Erróneos, compartiendo los bizcochitos, ¿no? Me encanta. Me encantó. Le vamos a mandar un saludo a Lea, que me escribió, a Leandro, y me pone acá con Jessy estamos escuchándolos. ¿Podemos pedir una canción o ya está lista la playlist? Queremos escuchar Te Propongo de Sandro. Increíble porque pidieron eso y estaba sonando Trigal de Sandro, que lo había puesto el Gaby, así que... Todavía no había sonado cuando lo pidieron, así que espectacular. Casi que cumplimos Casi en el simultáneo. coso. Y ahora me llega un video que está sonando el programa en el auto. Así que le mando un gran saludo a Leandro y a Jessy. Espero que hayan disfrutado este programa, que está casi llegando a su fin. Nos mandó también las compañeras de Uruguay. Le mandamos un saludo a Karen y a María, que también nos estaban escuchando desde la provincia uruguaya. Perdón. No. Qué provocador se puso el tipo, qué cosa. Te estás juntando mucho con Buidó, bro. Sí. No, y después, mire lo que nos dice Néstor Di Paola, que nos cuenta una anécdota de una entrevista que hizo en algún momento. Dice, aquí presentes, también que también nos estaba escuchando, empecé un poco tarde a escuchar, pero me alcanzó para recordar que hace mucho entrevisté a un inmigrante español. Trabajaba en el campo cerca de Tandil y también ante la negativa del padre de una niña, la secuestró llevándola en sulky. No, en sulky. Increíble. Quiero esa entrevista. Queremos más de esas historias. Sí, puede ser que sí. Escúchenme, saludos de Raúl César, uno de los oyentes más fieles de este programa, que siempre nos mandan notas, le pone nota a los programas. Hay que ver qué nota tiene este programa cuando termine. Que nos dice, acá está el único escuchando, Boca, Gestos y Perón, un solo corazón, siempre mono, nunca sapo. Me encanta porque desde hace un tiempo en la hinchada de Boca se ve la bandera que dice Boca y Perón, un solo corazón. Raúl agrega gestos me encanta. A esa dupla, así que algún día estaremos en una bandera. Me gusta esto de siempre mono, nunca sapo, porque a mí me pienso en los sapos que nos comemos. Buen debate para otro programa, quizás. Y me gusta. Pero bueno, nos tenemos que ir. Decime ¿Por algo qué? lindo, Dipa, decime algo lindo. Perdón. Espera, grabame, por favor, grabame. Así ya queda que quede en el celular grabado. Necesitaba hacer el chiste. Sí. Bueno, nos vamos a ir yendo. Ya no podemos decime algo lindo a los oyentes, que ya no podemos pedir eso porque... Podemos decir díganos y ya cambiamos. Díganos algo lindo. No, basta. Bueno, dejen de apoyar a este gobierno. Qué horrible, sí. Bueno, nos vamos a ir. Este programa fue llevado... ¿Vos querés decir algo más? Que te amo. Gracias, Dipa. Yo también te quiero mucho. No le decía te amo. Y a vos también, Gaby. Bueno. Y tenés, me quedé pensando en Gaby, que sigo insistiendo en que tiene una sonrisa inolvidable. Inolvidable, bien. Diría Fito, ¿no? Parafraseando a Fito, que lo estábamos escuchando antes de empezar el programa. Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paula, que está repartiendo amor para todos lados. Mi nombre es Darío Ledesma. La sonrisa inolvidable de Gabriel César en la operación técnica y selección musical. Y nos vemos en el próximo episodio de Gestos Erróneos. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.